Cuando escuché la puerta abrirse y vi a mi exmarido y a su madre entrando a mi casa con varias maletas, como si yo ya no existiera, sentí que habían perdido por completo la vergüenza. Ni siquiera habían pasado 2 semanas desde el divorcio y ya estaban sonriendo, convencidos de que aquella casa pronto sería suya. Mientras recorrían las habitaciones y hablaban de cómo iban a acomodar sus cosas, yo permanecía en silencio observándolos, y fue entonces cuando comprendí algo que la vida me enseñó demasiado tarde. Cuando un matrimonio termina, una mujer no pierde su hogar ni los años que entregó con amor. Lo que realmente pierde son las vendas que le impedían ver quiénes eran las personas que tenía a su lado. Aquella tarde, mientras ellos celebraban una victoria que creían segura, ignoraban que una cruel sorpresa los estaba esperando y que, en cuestión de horas, el mayor triunfo de sus vidas se convertiría en su peor pesadilla. Mientras seguía observando aquella escena absurda, me costaba creer que apenas unos días antes había firmado los papeles del divorcio pensando que, por fin, todo el dolor había terminado. Nunca imaginé que todavía me esperaba una humillación mucho más grande, porque las 2 personas que durante años formaron parte de mi vida acababan de entrar a mi casa con varias maletas y con una seguridad que parecía imposible de comprender, como si mi presencia ya no tuviera ninguna importancia y como si aquel lugar hubiera dejado de pertenecerme desde hacía mucho tiempo. Sin pedir permiso y sin mostrar el menor respeto, comenzaron a recorrer las habitaciones mientras hablaban entre ellos sobre los cambios que pensaban hacer. Escucharlos discutir sobre colores para las paredes, muebles nuevos y hasta la distribución de algunos espacios me produjo una sensación difícil de describir, porque ya no se comportaban como visitantes. Actuaban como propietarios que finalmente habían llegado a reclamar algo que siempre habían considerado suyo. Años atrás, esa actitud me habría hecho llorar. Seguramente habría intentado defenderme o explicarles que seguía viviendo ahí, pero en ese momento me limité a observarlos en silencio mientras una extraña calma comenzaba a instalarse dentro de mí. Lejos de sentirse incómoda, aquella mujer sonreía con satisfacción y comentaba que, desde su punto de vista, las cosas finalmente estaban regresando al lugar correcto. Después aseguró que algunas personas nunca nacían para conservar un matrimonio y que tarde o temprano terminaban perdiendo todo por culpa de sus propios errores. Escuchar aquellas palabras habría sido doloroso para cualquiera, pero lo que más me sorprendía era la tranquilidad con la que las pronunciaba, como si durante todos esos años hubiera esperado con paciencia el momento de verme derrotada. Muy cerca de ella, quien alguna vez me prometió amor eterno recorría la casa con una expresión que jamás le había visto. Parecía orgulloso. Sonreía mientras observaba cada rincón y hablaba sobre proyectos, remodelaciones y planes para el futuro, como si yo ya hubiera desaparecido por completo de su vida. Resultaba imposible no preguntarme en qué momento se había convertido en aquel hombre que ahora celebraba mi sufrimiento con tanta naturalidad. Conforme avanzaban los minutos, las burlas comenzaron a hacerse más evidentes. Comentaban que seguramente no tardaría en abandonar la casa porque una mujer sola jamás podría mantener algo tan grande. También insinuaban que tarde o temprano tendría que pedir ayuda y que, cuando ese momento llegara, sería demasiado tarde para arrepentirme. Ninguna de esas palabras provocó la reacción que esperaban. En realidad, mi silencio parecía molestarlos más que cualquier discusión. Ambos aguardaban lágrimas, reclamos o una escena llena de desesperación, pero no estaban obteniendo nada de eso y aquella tranquilidad comenzó a ponerlos nerviosos. Más de una vez me preguntaron por qué seguía tan callada. Incluso llegaron a decir que aceptar la realidad era mejor que seguir aferrándome a algo que ya no me pertenecía. Mientras escuchaba cada comentario, comprendí que seguían creyendo que me conocían, cuando en realidad ya no tenían idea de quién era la mujer que tenían enfrente. Sin apresurarme, me acerqué a la cocina y serví un vaso de agua. Aquella simple acción pareció desconcertarlos porque, en lugar de verme destruida, me encontraban demasiado tranquila. Casi podían sentir la necesidad de provocarme para obtener una reacción, pero yo había dejado atrás la necesidad de demostrarles algo. La tensión aumentó todavía más cuando respondí con serenidad que no tenía sentido discutir por situaciones que tarde o temprano terminaban acomodándose solas. Aquella frase fue recibida con una sonrisa llena de arrogancia. Interpretaron mi calma como una señal de derrota y comenzaron a hablar sobre la fecha en que se instalarían definitivamente. Poco después,
Empezaron a señalar algunos muebles que pensaban cambiar y hasta hicieron comentarios sobre ciertos objetos que les parecían viejos o inútiles. Escuchar aquello habría destruido a la mujer que fui durante muchos años, pero algo dentro de mí había cambiado desde el día en que descubrí quiénes eran realmente las personas por las que había sacrificado tanto. Durante demasiado tiempo intenté agradarles. Durante demasiado tiempo busqué ser una buena esposa y una buena nuera, creyendo que el amor y el esfuerzo eran suficientes para construir una familia, pero aquella tarde entendí que algunas personas jamás valoran lo que reciben y que, cuando la ambición ocupa el lugar del cariño, terminan mostrando un rostro que habían ocultado durante años. Sin darse cuenta, seguían celebrando una victoria que todavía no existía. Hablaban sobre viajes, proyectos y una nueva etapa que pensaban comenzar, convencidos de que todo estaba resuelto. Hasta llegaron a bromear con la posibilidad de que algún día terminara suplicando ayuda cuando me quedara sin nada, y aquella carcajada que llenó la casa fue suficiente para hacerme comprender algo que nunca habría imaginado. Ya no sentía tristeza. Tampoco rabia. Mucho menos miedo. Lo único que sentía era una tranquilidad extraña, la misma tranquilidad que tiene una persona cuando conoce una verdad que los demás todavía ignoran. Mientras seguían soñando con un futuro que creían asegurado, tomé mi teléfono con absoluta calma y observé la pantalla durante unos segundos. Nadie prestó atención a aquel pequeño movimiento porque estaban demasiado ocupados celebrando una victoria imaginaria, así que aproveché ese momento para enviar un breve mensaje. Después guardé el teléfono y levanté la mirada con la misma serenidad con la que había permanecido toda la tarde. Ninguno de los dos podía sospechar que, desde ese instante, todo había comenzado a cambiar y que muy pronto descubrirían que habían cometido el mayor error de sus vidas. Porque mientras seguían convencidos de que ya habían ganado, yo sabía perfectamente que lo más importante todavía estaba por empezar. Después de guardar el teléfono y volver a levantar la mirada, continué observando cómo seguían imaginando una vida que todavía ni siquiera existía. Resultaba sorprendente la facilidad con la que dos personas podían convencerse de una mentira cuando la soberbia les impedía ver la realidad. Mientras hablaban sobre sus planes y recorrían la casa con aquella seguridad que tanto les gustaba mostrar, yo comprendí que ya no tenía sentido desgastarme tratando de hacerles entender algo que muy pronto descubrirían por sí mismos. Años atrás, probablemente habría sentido miedo. Tal vez me habría encerrado en mi habitación para llorar o habría llamado a alguien buscando consuelo, pero la mujer que estaba viviendo aquella escena ya no era la misma. Había aprendido a sobrevivir al dolor, a las decepciones y, sobre todo, a guardar silencio cuando el momento exigía paciencia. Aquella tarde no necesitaba discutir con nadie. Tampoco necesitaba defenderme. Había llegado demasiado lejos como para permitir que las provocaciones destruyeran la tranquilidad que tanto me había costado recuperar. Sin sospechar nada, continuaban haciendo comentarios sobre las modificaciones que pensaban realizar y hasta comenzaron a mover algunos objetos del lugar. Verlos actuar de aquella manera habría sido insoportable para cualquiera, pero algo dentro de mí me repetía que debía conservar la calma. Después de todo, las personas que se creen dueñas del destino de los demás suelen ser las mismas que menos preparadas están para enfrentar la verdad. Pasaron varios minutos antes de que el teléfono vibrara discretamente dentro de mi bolso. Aquella pequeña señal fue suficiente para sentir como una sensación de alivio recorría mi cuerpo. Nadie notó nada. Ambos estaban demasiado entretenidos imaginando el futuro como para prestar atención a algo tan simple. Con tranquilidad, tomé el aparato y confirmé lo que esperaba desde hacía horas. La respuesta había llegado. Una parte de mí sintió ganas de sonreír, pero preferí conservar la misma expresión serena que tanto parecía incomodarlos. Durante años me habían subestimado. Durante años pensaron que era una mujer incapaz de tomar decisiones importantes, una persona destinada únicamente a obedecer y aceptar cualquier cosa con tal de mantener unida a la familia. Aquella imagen les había resultado cómoda, porque les permitía sentirse superiores y actuar sin consecuencias. Sin embargo, llevaban mucho tiempo equivocados. Semanas antes del divorcio ya había comprendido que debía prepararme para algo mucho más grande que una simple separación. Las señales estaban frente a mis ojos, aunque durante mucho tiempo me había negado a aceptarlas. Había demasiadas cosas que no tenían sentido,
Demasiadas actitudes extrañas y demasiadas palabras que revelaban una ambición imposible de ocultar. Por esa razón, cuando entendí que mi matrimonio había terminado, también comprendí que necesitaba actuar con inteligencia y dejar de pensar con el corazón. Aquello había sido doloroso, porque durante muchos años puse las necesidades de otros por encima de las mías, pero finalmente había llegado el momento de proteger lo que era importante para mí. Desde entonces, una sola persona conocía todo lo que estaba ocurriendo. Nadie más. Ni familiares. Ni amigos. Ni vecinos. Solo alguien en quien confiaba plenamente y que había permanecido a mi lado cuando todo comenzó a derrumbarse. Gracias a esa persona descubrí algo muy importante. La ingenuidad no era una virtud cuando uno tenía enfrente a personas dispuestas a aprovecharse de cualquier debilidad. Comprendí que guardar silencio no significaba ser débil y que actuar con prudencia era mucho más poderoso que reaccionar con desesperación. Mientras seguían celebrando una victoria inexistente, revisé discretamente el mensaje una vez más. Aquellas pocas palabras bastaron para confirmar que todo avanzaba exactamente como estaba previsto. Respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo desaparecía. No porque dejara de importarme lo que estaba ocurriendo, sino porque finalmente había dejado de sentirme indefensa. Había pasado demasiadas noches llorando en silencio, demasiados días preguntándome en qué había fallado y demasiadas horas culpándome por cosas que nunca fueron responsabilidad mía. Aquel peso había sido insoportable durante mucho tiempo, pero poco a poco estaba comenzando a desaparecer. Continuaban hablando sobre un futuro que imaginaban perfecto, sin darse cuenta de que cada minuto que pasaba los acercaba más al momento que cambiaría sus vidas para siempre. Ninguno podía imaginar que, lejos de sentirme derrotada, llevaba semanas preparándome para aquella tarde. Ninguno sospechaba que había tomado precauciones mucho antes de firmar el divorcio. Mucho menos podían imaginar que aquella aparente tranquilidad escondía una decisión que había cambiado por completo mi manera de ver las cosas. La mujer que durante años soportó humillaciones había desaparecido. En su lugar quedaba alguien que ya no estaba dispuesta a sacrificar su dignidad por conservar personas que jamás supieron valorar su amor. La tarde avanzaba lentamente y, conforme las sombras comenzaban a cubrir las ventanas, sentí que se acercaba el momento que había esperado durante semanas. No sabía exactamente cómo reaccionarían cuando descubrieran la verdad, pero una parte de mí estaba segura de algo. Nada volvería a ser igual. Con esa certeza, volví a guardar el teléfono y observé la casa en silencio. A simple vista parecía la misma de siempre, pero para mí representaba mucho más que paredes y muebles. Representaba años de sacrificios, promesas y recuerdos que nadie tenía derecho a destruir. Sin embargo, todavía faltaba una pieza importante para completar todo aquello. Por eso, aprovechando que seguían distraídos con sus propios planes, me alejé unos instantes y entré en una habitación donde nadie pudiera escucharme. Allí, con una calma que ni yo misma sabía que tenía, hice una llamada que llevaba mucho tiempo esperando realizar. Al otro lado de la línea, una voz conocida respondió casi de inmediato. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, escuché algo que terminó de confirmar que la espera había valido la pena. Todo estaba listo. Aquellas palabras confirmando que todo estaba listo hicieron que permaneciera inmóvil durante unos segundos mientras sostenía el teléfono entre las manos. Una extraña tranquilidad comenzó a recorrerme y, casi sin darme cuenta, mi mente regresó a los años en que todavía creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Mientras escuchaba las risas que seguían llegando desde la sala, comprendí que resultaba imposible entender el presente sin recordar todo lo que había sucedido antes, porque nadie llega a soportar una traición tan grande de un día para otro. Cuando me casé, lo hice llena de ilusiones. Nunca soñé con una vida perfecta ni con lujos que estuvieran fuera de nuestro alcance. Mi mayor deseo era construir un hogar tranquilo y compartir los años con una persona que estuviera dispuesta a caminar a mi lado en los momentos buenos y también en los difíciles. Pensaba que el matrimonio era una unión basada en el respeto y que, cuando existía amor verdadero, cualquier problema podía resolverse. Durante los primeros años me sentía feliz con cosas muy simples. Una comida en familia, una tarde tranquila o una conversación sincera eran suficientes para hacerme sentir afortunada.
Jamás fui una mujer exigente y nunca necesité grandes regalos para sentirme querida. Siempre pensé que los detalles más pequeños tenían más valor que cualquier lujo. Por esa razón, cuando comenzaron las dificultades económicas, no dudé en hacer sacrificios. Trabajé más horas, aprendí a administrar cada gasto y dejé de lado muchos deseos personales porque estaba convencida de que aquel esfuerzo era temporal y que todo mejoraría con el tiempo. Mientras otros se preocupaban por disfrutar, yo pensaba en la estabilidad del hogar y en asegurarme de que nunca faltara nada. Con el paso de los años, aquella mujer que me llamaba hija comenzó a formar parte de casi todas las decisiones importantes. Al principio no me pareció extraño. Después de todo, se trataba de la madre del hombre que amaba y jamás quise convertirme en una esposa que provocara problemas entre ellos. Siempre procuré ser respetuosa y traté de hacerla sentir cómoda. Cuando enfermó, fui yo quien permaneció a su lado. Cuando necesitaba ir al médico, buscaba tiempo para acompañarla. Cuando requería ayuda con cualquier asunto, siempre encontraba la manera de estar disponible. Hubo noches enteras en las que me quedé despierta cuidándola mientras otros familiares aparecían unos minutos y desaparecían nuevamente. Nunca hice aquello esperando una recompensa. En mi corazón, ayudar a la familia era algo natural y jamás pensé que algún día esas mismas personas serían capaces de tratarme como si nunca hubiera significado nada para ellas. Mientras tanto, continuaba esforzándome por ser una buena esposa. Más de una vez dejé pasar oportunidades importantes porque creía que había prioridades más grandes. Renuncié a proyectos personales y aprendí a conformarme con poco porque estaba convencida de que el bienestar de todos era más importante que mis propios sueños. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que durante mucho tiempo confundí el amor con el sacrificio constante. Creía que amar significaba soportar, comprender y perdonar una y otra vez. Pensaba que, si seguía entregando lo mejor de mí, tarde o temprano recibiría el mismo cariño que ofrecía. Sin embargo, mientras yo hacía planes para fortalecer a la familia, otras personas comenzaban a acostumbrarse a recibir sin dar nada a cambio. Poco a poco, aquello que antes era agradecimiento se transformó en exigencias y lo que antes eran palabras amables comenzó a llenarse de críticas. Si surgía un problema, siempre encontraba la manera de resolverlo. Si faltaba dinero, buscaba una solución. Si alguien enfermaba, era la primera en hacerse cargo. Con el tiempo, todos comenzaron a ver aquello como una obligación y nadie parecía darse cuenta de que detrás de aquella mujer fuerte también existía una persona cansada que necesitaba apoyo. Hubo momentos en los que regresaba agotada del trabajo y todavía encontraba fuerzas para cocinar, ordenar la casa y escuchar las preocupaciones de los demás, mientras mis propias emociones quedaban guardadas en silencio. Aprendí a ignorar el cansancio porque creía que las cosas mejorarían y porque estaba convencida de que todo esfuerzo realizado con amor terminaría siendo valorado. Conforme pasaban los años, mis propios deseos comenzaron a desaparecer. Dejé de pensar en mí. Dejé de preguntarme qué quería realmente. Cada vez que aparecía una oportunidad para cumplir algún sueño, algo terminaba ocupando el primer lugar y yo volvía a repetirme que ya habría tiempo más adelante. Aquella forma de vivir se convirtió en una costumbre y, sin darme cuenta, comencé a sentirme sola incluso estando acompañada. Había días en los que me miraba al espejo y me preguntaba en qué momento había dejado de reconocer a la mujer que tenía enfrente. Aún así, seguía creyendo que todo podía arreglarse. Seguía convencida de que las malas etapas terminaban tarde o temprano. Seguía buscando explicaciones para comportamientos que poco a poco comenzaban a volverse más fríos. Ciertos comentarios que antes parecían simples bromas empezaron a repetirse con más frecuencia. Algunas críticas comenzaron a doler más de lo normal y ciertas miradas se llenaron de una indiferencia que me costaba comprender. En más de una ocasión tuve la sensación de que algo estaba cambiando, pero siempre encontraba una razón para convencerme de que estaba exagerando. No quería aceptar que las personas por las que había dado tanto fueran capaces de herirme. No quería creer que los años compartidos pudieran significar tan poco. Sobre todo, me negaba a pensar que el matrimonio que había protegido durante tanto tiempo estuviera desmoronándose frente a mis ojos. Por esa razón seguí luchando. Seguí perdonando. Seguí esforzándome. Seguí creyendo que el amor era suficiente.
Pero la vida estaba a punto de demostrarme que ninguna persona debería sacrificar su dignidad por mantener cerca a quienes jamás supieron valorar su entrega. Porque mientras yo seguía intentando salvar una relación que se estaba desmoronando, había una verdad terrible creciendo en silencio y una traición que avanzaba poco a poco sin que pudiera imaginar hasta dónde serían capaces de llegar. Y cuando finalmente descubrí lo que estaba ocurriendo detrás de mi espalda, comprendí que el matrimonio que tanto había defendido ya estaba roto mucho antes de que yo tuviera el valor de aceptarlo. Mientras recordaba aquellos años en los que había luchado por mantener unida a mi familia, comprendía con más claridad por qué la verdad me había golpeado con tanta fuerza. Durante mucho tiempo me negué a aceptar que algo estaba cambiando. Prefería pensar que se trataba de una mala etapa, del estrés cotidiano o del desgaste normal que muchas parejas enfrentan después de compartir tantos años. Me repetía una y otra vez que todo volvería a ser como antes y que, con paciencia, las heridas terminarían cerrando. Sin embargo, había una sensación que comenzaba a crecer dentro de mí y que ya no lograba ignorar. Ciertas actitudes se habían vuelto extrañas. Las ausencias eran cada vez más frecuentes y el cariño que antes existía había sido reemplazado por una frialdad que me hacía sentir como una extraña dentro de mi propia casa. Aunque intentaba encontrar explicaciones razonables, algo en mi interior me decía que la distancia entre nosotros ya no tenía que ver con problemas normales. Conforme pasaban las semanas, las conversaciones comenzaron a desaparecer. Había noches enteras en las que compartíamos el mismo techo y, aún así, me sentía completamente sola. Resultaba doloroso descubrir que una persona podía estar a tu lado físicamente y, al mismo tiempo, encontrarse tan lejos emocionalmente. Aquella mujer que durante años había recibido mi apoyo tampoco ocultaba ya su desprecio. Los comentarios hirientes se hicieron más frecuentes y cualquier situación parecía convertirse en una oportunidad para recordarme que nunca había sido suficiente. Aún así, seguía intentando mantener la paz porque me negaba a creer que las personas por las que había sacrificado tanto fueran capaces de destruirlo todo. Buscaba respuestas en mí misma. Pensaba que quizá estaba haciendo algo mal y trataba de esforzarme todavía más. Preparaba cenas especiales, procuraba evitar discusiones y seguía actuando como si nada estuviera ocurriendo porque en el fondo me aterraba aceptar que mi matrimonio podía estar muriendo. Pero la realidad no tarda en alcanzar incluso a quienes intentan cerrar los ojos. Una tarde, sin buscar nada y sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir, encontré algo que jamás habría querido ver. Bastaron unos segundos para sentir cómo el mundo se detenía a mi alrededor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de vacío recorrió todo mi cuerpo mientras trataba de convencerme de que debía existir una explicación. Quise pensar que era una confusión. Quise creer que estaba interpretando las cosas de forma equivocada. Quise aferrarme a cualquier excusa que me permitiera conservar las pocas ilusiones que todavía me quedaban. Pero la verdad estaba frente a mí y resultaba imposible seguir negándola. La persona por la que había entregado tantos años llevaba tiempo compartiendo su vida con alguien más mientras yo seguía luchando por salvar una relación que ya había dejado de existir. En ese instante comprendí que no solo habían traicionado mi confianza. También habían convertido mi amor y mis sacrificios en algo que consideraban insignificante. Aquel descubrimiento destruyó una parte de mí que jamás volvería a ser la misma. Sin embargo, lo que terminó de romper mi corazón fue entender que la traición no pertenecía únicamente a una persona. Con el paso de los días descubrí algo todavía más doloroso. Aquella mujer a la que había acompañado en momentos difíciles conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Sabía la verdad desde hacía mucho tiempo y, lejos de intentar detener aquella mentira, había decidido guardar silencio. Comprender eso fue mucho más cruel que descubrir la infidelidad. Había cuidado de ella cuando enfermó. Había dejado de lado mis propias necesidades para ayudarla. La había tratado como parte de mi familia. Y aún así había sido capaz de observar cómo mi matrimonio se destruía sin sentir el menor remordimiento. Aquella revelación terminó de abrir mis ojos. Por primera vez dejé de buscar excusas y comprendí que yo no era la responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Durante años me habían hecho sentir culpable de problemas que jamás provocaron mis acciones y, poco a poco, entendí que las personas que realmente habían destruido aquella familia eran las mismas que siempre intentaron hacerme creer que la culpable era yo. A pesar del dolor, decidí no hacer escándalos.
No quería rebajarme ni perder la poca dignidad que todavía conservaba. Mientras otros esperaban gritos y escenas llenas de drama, elegí guardar silencio y observar. Muchas piezas comenzaron a encajar en mi mente y situaciones que antes parecían insignificantes finalmente adquirieron sentido. Las ausencias. Las mentiras. Las llamadas que terminaban cuando yo aparecía. Las críticas constantes. Aquella frialdad que tanto me había confundido. Todo encajaba perfectamente. Esa noche lloré como nunca antes lo había hecho. Lloré por los años que había entregado con amor. Lloré por la mujer que fui durante tanto tiempo. Lloré por los sueños que jamás llegarían a cumplirse y por las ilusiones que había protegido incluso cuando todos los motivos para seguir creyendo se habían derrumbado. Cuando amaneció, las lágrimas habían desaparecido, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no quería salvar el matrimonio. Ya no deseaba convencer a nadie de quedarse. Mucho menos pensaba seguir sacrificando mi dignidad por personas que nunca habían sabido valorar mi amor. Mientras observaba la luz del nuevo día entrar por la ventana, comprendí que había llegado el momento de dejar de pensar con el corazón y comenzar a actuar con inteligencia. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa que nadie imaginó, porque podían destruir mis sueños y podían arrebatarme muchos años de felicidad, pero existía algo que jamás permitiría. Jamás permitiría que también me quitaran aquello que representaba el sacrificio de toda una vida, porque aquella casa significaba mucho más que simples paredes y muy pronto descubrirían que habían cometido un error que jamás olvidarían. Aquella decisión que tomé después de descubrir la verdad no nació del rencor ni del deseo de vengarme. Surgió de algo mucho más profundo, porque al mirar todo lo que estaba ocurriendo comprendí que no podía permitir que también desapareciera aquello que representaba la historia de las personas que más había amado en mi vida. Para cualquiera, aquella casa podía parecer simplemente una propiedad más, un lugar con habitaciones, muebles y paredes antiguas, pero para mí significaba mucho más que eso. Cada rincón guardaba recuerdos imposibles de reemplazar. Había crecido viendo a mis padres luchar para construir aquel hogar con esfuerzo y sacrificio. Ninguno de los dos provenía de una familia con dinero y, precisamente por esa razón, aprendieron desde muy jóvenes que las cosas verdaderamente valiosas no se obtenían de la noche a la mañana. Mi padre trabajó durante años sin permitirse lujos. Hubo épocas en las que salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando ya era de noche, agotado pero satisfecho de saber que poco a poco estaba construyendo algo que algún día podría dejarme. Mi madre, por su parte, administraba cada peso con una disciplina admirable y siempre encontraba la forma de hacer rendir lo poco que tenían. Jamás olvidaré las ocasiones en las que ambos renunciaban a cosas para ellos mismos con tal de que yo no sintiera carencias. Nunca me faltó amor, nunca me faltó apoyo y, sobre todo, jamás dejaron de enseñarme que la verdadera riqueza de una persona estaba en su dignidad y en los valores con los que enfrentaba la vida. Con el paso de los años, aquel hogar se convirtió en el lugar donde celebramos cumpleaños, navidades y reuniones familiares. Entre esas paredes quedaron guardadas las risas, las fotografías y los recuerdos de personas que ya no estaban. Cada objeto tenía una historia y cada espacio representaba una parte importante de mi vida. Cuando mis padres partieron, sentí que una parte de mí se quedaba vacía, pero también comprendí que me habían dejado algo mucho más importante que una propiedad. Me habían dejado el resultado de una vida entera de esfuerzo y la responsabilidad de proteger aquello que tanto les había costado construir. Por esa razón, cuando me casé, nunca vi aquella casa como una simple posesión material. Para mí era un legado y un refugio. Era el único lugar donde todavía podía sentir cerca a las personas que me habían enseñado a ser fuerte. Durante muchos años compartí ese hogar con quien creí que sería mi compañero para siempre. Jamás imaginé que algún día tendría que defenderlo precisamente de las personas que decían formar parte de mi familia. Pensar que alguien pudiera entrar con maletas, hablar sobre remodelaciones y comportarse como dueño de algo que jamás ayudó a construir era una herida difícil de describir. Resultaba todavía más doloroso escuchar cómo planeaban cambiar muebles, paredes y recuerdos sin comprender que cada detalle guardaba una historia que para mí tenía un valor imposible de calcular. Lo que ellos veían como una oportunidad para empezar una nueva vida, yo lo veía como el último vínculo que me unía a mis padres. Lo que ellos consideraban un premio, para mí era una promesa. Lo que ellos querían repartir,
vender o modificar según sus propios deseos, representaba décadas de sacrificios y recuerdos que ninguna cantidad de dinero podía reemplazar. Conforme comprendía eso, algo dentro de mí se fortalecía. Ya no se trataba del matrimonio destruido ni de la humillación que había soportado. Tampoco se trataba de la infidelidad o de las mentiras. Había algo mucho más importante en juego. No podía permitir que la ambición de otras personas destruyera aquello por lo que mis padres habían trabajado toda su vida. No podía aceptar que los recuerdos más importantes de mi existencia terminaran en manos de quienes jamás entendieron su verdadero valor. Sobre todo, no estaba dispuesta a permitir que la última muestra del amor de mis padres desapareciera por culpa de personas que solo sabían pensar en sí mismas. Aquella certeza comenzó a devolverme una fuerza que creí haber perdido. Después de tantas noches de tristeza y tantos días sintiéndome culpable por cosas que nunca dependieron de mí, por fin comprendía que había llegado el momento de defender lo que realmente importaba. Quizá perder un matrimonio era doloroso. Quizá descubrir una traición podía destruir el corazón de cualquiera. Pero existían cosas que simplemente no tenían precio. Y aquella casa era una de ellas. Por eso, cuando llegó el momento de tomar decisiones difíciles, lo hice con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Ya no actuaba por orgullo ni por resentimiento. Actuaba por respeto a las personas que me habían dado todo sin pedir nada a cambio. Mientras otros se dejaban llevar por la ambición, yo recordaba las palabras que mi padre solía repetir cuando enfrentaba tiempos difíciles. Decía que una persona podía perder dinero, amistades e incluso sueños, pero jamás debía entregar su dignidad ni abandonar aquello que realmente tenía valor. Aquellas palabras regresaron a mi memoria con una fuerza que nunca había sentido antes y fue entonces cuando hice una promesa que nadie conocía. Una promesa silenciosa. Una promesa que mantuve guardada en lo más profundo de mi corazón. Antes de permitir que destruyeran el legado de mis padres, antes de ver cómo convertían aquellos recuerdos en un simple trofeo para alimentar su soberbia, estaba dispuesta a perderlo todo. Y precisamente porque estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, pude permanecer en silencio aquella tarde, observando cómo celebraban una victoria que todavía no existía, completamente convencidos de que nada ni nadie sería capaz de impedirles quedarse con aquello que ya consideraban suyo, sin sospechar que su exceso de confianza los estaba conduciendo directamente hacia la peor sorpresa de sus vidas. Completamente convencidos de que el futuro ya les pertenecía, comenzaron a comportarse como personas que habían ganado una batalla que ni siquiera había terminado. La seguridad con la que recorrían cada habitación y la tranquilidad con la que hacían planes para los próximos meses demostraban hasta qué punto estaban seguros de que nada podía salir mal. En sus mentes, todo estaba resuelto y solo era cuestión de tiempo para comenzar la vida que habían imaginado durante tanto tiempo. Aquel hombre que años atrás me había prometido construir un hogar juntos ahora caminaba por la casa observando las paredes con satisfacción, imaginando cambios y hablando sobre nuevas etapas, como si el pasado pudiera desaparecer con solo cerrar una puerta. La ilusión de sentirse dueño de todo parecía haber borrado cualquier rastro de culpa que alguna vez hubiera podido existir. Por su parte, aquella mujer que durante años había fingido tratarme como una hija observaba cada rincón con una expresión de triunfo imposible de ocultar. La felicidad que reflejaba su rostro no provenía únicamente de la idea de que su hijo comenzaría una nueva vida. Había algo más profundo detrás de aquella sonrisa. Parecía disfrutar la sensación de verme derrotada y de creer que, finalmente, las cosas estaban ocurriendo exactamente como siempre había deseado. La confianza que sentían era tan grande que comenzaron a hacer planes con absoluta naturalidad. Imaginaban remodelaciones, hablaban sobre cambiar muebles y hasta discutían cómo reorganizar algunos espacios para adaptarlos a sus gustos. Nada en sus actitudes reflejaba prudencia. Por el contrario, parecían personas que jamás habían considerado la posibilidad de equivocarse. A medida que avanzaba la tarde, aquella falsa sensación de victoria los volvió todavía más arrogantes. Se permitían bromear sobre el pasado y hablaban de mí como si ya no estuviera presente, convencidos de que tarde o temprano tendría que aceptar mi derrota y desaparecer de sus vidas. La idea de verme sola parecía provocarles una satisfacción difícil de entender. Creían que una mujer sin esposo terminaría perdiéndolo todo y que, con el paso del tiempo, no tendría otra opción que resignarse y aceptar la realidad que ellos habían decidido imponer.
Lo más sorprendente era observar hasta dónde podía llegar la ambición cuando se mezclaba con la soberbia. Ninguno parecía recordar quién había cuidado de aquella familia durante tantos años. Ninguno parecía pensar en los sacrificios que se hicieron para mantener la estabilidad del hogar. Los recuerdos habían sido reemplazados por la comodidad y el interés. Conforme pasaban las horas, la emoción por lo que consideraban una victoria definitiva comenzó a crecer todavía más. La seguridad con la que hablaban sobre viajes, proyectos y nuevas metas revelaba que ya se imaginaban viviendo sin preocupaciones, disfrutando de algo que estaban convencidos de haber conseguido. En ningún momento apareció una duda. En ningún momento existió prudencia. En ningún momento se detuvieron a pensar que tal vez las cosas no eran tan simples como parecían. La ambición los había cegado por completo. Aquella confianza exagerada terminó provocando algo que, sin saberlo, jugaría en su contra. Convencidos de que todo estaba resuelto, comenzaron a apresurar ciertos planes que habían guardado durante mucho tiempo. La prisa por disfrutar aquella supuesta victoria hizo que dejaran de actuar con cuidado y que mostraran una cara que durante años habían intentado ocultar. Por primera vez, se comportaban sin máscaras. Por primera vez, ya no sentían la necesidad de fingir. Por primera vez, dejaban ver quiénes eran realmente. Y precisamente esa seguridad excesiva era lo que terminaría destruyéndolos. La tarde avanzaba y las sombras comenzaban a cubrir las ventanas cuando finalmente tomaron una decisión que, según ellos, marcaría el inicio de una nueva etapa. Estaban ansiosos por instalarse cuanto antes y por comenzar a disfrutar de aquello que consideraban suyo. Con una tranquilidad que solo tienen las personas convencidas de haber ganado, reunieron algunas pertenencias y comenzaron a dirigirse hacia el lugar donde pensaban dar el primer paso de aquella vida que tanto habían imaginado. Ninguno sospechaba que la realidad era completamente diferente. Ninguno podía imaginar que, desde hacía semanas, cada uno de sus movimientos los acercaba al mismo destino. Porque, cegados por la arrogancia y la ambición, estaban avanzando directamente hacia una trampa que ellos mismos habían ayudado a construir. Y lo más increíble de todo era que todavía seguían sonriendo. Convencidos de que había llegado el momento de comenzar la vida con la que tanto habían fantaseado, avanzaron por la casa con una tranquilidad que solo tienen las personas que se sienten dueñas de algo que todavía no comprenden. La confianza con la que movían algunas pertenencias y la forma en que observaban cada rincón reflejaban una seguridad absoluta. Para ellos, todo estaba decidido y lo único que faltaba era ocupar definitivamente el lugar que ya consideraban suyo. La emoción era tan evidente que ni siquiera se molestaban en ocultarla. Después de tantos años de resentimientos y de sueños alimentados por la ambición, creían estar a unos pasos de disfrutar aquello que habían esperado durante tanto tiempo. Resultaba casi imposible imaginar que una persona pudiera sentirse tan segura y, al mismo tiempo, estar tan cerca de descubrir que toda su realidad estaba construida sobre una mentira. Sin sospechar nada, continuaron avanzando con una confianza que rozaba la arrogancia. Aquella seguridad exagerada les impedía notar pequeños detalles que habrían hecho dudar a cualquiera con un poco de prudencia. Pero la ambición tiene una extraña capacidad para cegar a las personas y convertir la confianza en el peor enemigo. A cierta distancia, observaba todo con una tranquilidad que habría resultado imposible para la mujer que fui durante muchos años. Atrás había quedado aquella persona que se derrumbaba ante las humillaciones y buscaba desesperadamente la aprobación de los demás. El dolor había cambiado muchas cosas dentro de mí, y, aunque todavía existían heridas que seguían abiertas, también había aprendido algo muy importante. La paciencia puede ser mucho más poderosa que la rabia. Por esa razón me limité a esperar. Sabía perfectamente que todavía no había llegado el momento de intervenir. Sabía que la verdad tenía una forma muy particular de aparecer cuando menos se esperaba. Y, sobre todo, sabía que aquella tarde apenas estaba comenzando. La emoción que sentían era tan grande que comenzaron a apresurarse. Querían instalarse cuanto antes y dar por terminado un capítulo que, según ellos, ya pertenecía al pasado. La prisa por sentirse vencedores los empujó a actuar sin pensar y fue precisamente ahí donde comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo no estaba ocurriendo como habían imaginado. Al principio se trató de una simple confusión. Nada importante. Nada que pudiera alterar la alegría con la que seguían moviéndose de un lado a otro.
Sin embargo, conforme pasaban los minutos, aquella pequeña incomodidad comenzó a transformarse en algo más difícil de ignorar. La seguridad absoluta empezó a desaparecer lentamente. Las expresiones de satisfacción se convirtieron en gestos de desconcierto. Aquellas sonrisas llenas de soberbia comenzaron a perder fuerza. Por primera vez desde que habían entrado con las maletas, la tranquilidad desapareció de sus rostros. Todavía intentaban convencerse de que se trataba de un problema menor. La arrogancia seguía impidiéndoles aceptar que las cosas podían salir mal y por eso continuaban actuando como si todo tuviera una explicación sencilla. Pero el tiempo seguía avanzando. Y con cada minuto que pasaba, la incertidumbre comenzaba a crecer. La emoción de sentirse ganadores empezaba a transformarse en incomodidad. Aquella confianza que había llenado la casa durante toda la tarde comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez aparecieron miradas llenas de preocupación. Por primera vez dejaron de hacer planes. Por primera vez comenzaron a darse cuenta de que algo importante se les estaba escapando. Desde donde me encontraba, observaba aquella escena sin necesidad de decir una sola palabra. No sentía alegría por su desconcierto ni satisfacción por verlos nerviosos. Después de todo, el dolor que me habían causado había sido demasiado grande para desaparecer con algo tan simple. Lo único que sentía era una profunda calma. La misma calma que nace cuando uno deja de luchar contra la injusticia y entiende que existen situaciones que terminan resolviéndose por sí solas. Aquella tarde, el destino comenzaba a mover las piezas que llevaba tanto tiempo preparando. Todavía ignoraban la verdad. Todavía se aferraban a la idea de que seguían teniendo el control. Todavía creían que podían solucionar cualquier inconveniente. Pero la realidad era mucho más grande de lo que podían imaginar. Y mientras intentaban entender lo que estaba ocurriendo, una nueva sorpresa estaba a punto de aparecer. Algo que ninguno esperaba. Algo que terminaría por convertir aquella confianza en desesperación. Porque el verdadero caos apenas estaba comenzando y, aunque todavía seguían convencidos de que encontrarían una salida, ya era demasiado tarde para detener lo que se acercaba. Desde ese instante, cada segundo que pasaba los alejaba un poco más del futuro que habían imaginado y los acercaba a la humillación más grande que jamás habrían podido imaginar. A medida que la preocupación comenzaba a reemplazar aquella seguridad con la que habían entrado a mi casa, un recuerdo que llevaba años intentando enterrar regresó a mi mente con una claridad que todavía me dolía. No era una escena cualquiera. Se trataba de uno de esos momentos que cambian algo dentro de una persona y que, aunque uno intente olvidarlos, terminan acompañándolo para siempre. Mucho antes de que mi matrimonio se derrumbara, seguía creyendo que formaba parte de una familia que me apreciaba de verdad. En aquel tiempo todavía pensaba que los sacrificios eran valorados y que el cariño podía superar cualquier diferencia. Por eso, cuando organizamos una reunión familiar en casa, puse el mismo entusiasmo de siempre. Pasé horas cocinando, acomodando cada detalle y procurando que todos se sintieran cómodos, porque había aprendido de mis padres que recibir a las personas con amor era una forma de agradecer la vida. Durante las primeras horas todo transcurrió con normalidad. Había risas, conversaciones y esa tranquilidad que tantas veces me hizo pensar que quizá las cosas estaban mejorando. Sin embargo, conforme avanzó la tarde, el ambiente comenzó a cambiar y una simple broma terminó convirtiéndose en algo que jamás olvidaría. Con una sonrisa en el rostro y delante de varias personas, aquella mujer empezó a hacer comentarios sobre mi forma de ser. Primero fueron pequeñas burlas disfrazadas de humor y después aparecieron palabras más hirientes, pronunciadas con una naturalidad que todavía hoy me resulta difícil entender. Hablaba de mi paciencia como si fuera una señal de debilidad y se refería a mi disposición para ayudar como si se tratara de algo ridículo. Recuerdo perfectamente las miradas incómodas de algunos invitados. Varias personas bajaron la vista y otras fingieron no escuchar, pero nadie intervino. Lo que más me dolió fue descubrir que quien más razones tenía para defenderme permanecía inmóvil, observando todo con una indiferencia que terminó haciéndome más daño que las palabras que estaba escuchando. Aquella tarde comprendí algo que me costó años aceptar. Había estado luchando sola durante demasiado tiempo. A pesar de la humillación, intenté mantener la calma porque no quería convertir aquella reunión en una discusión. Continué atendiendo a los invitados y seguí sonriendo mientras por dentro sentía como una parte de mí se rompía lentamente. Pensaba que,
Si tenía paciencia, las cosas cambiarían y que tarde o temprano todos terminarían valorando los esfuerzos que había hecho durante tantos años. Pero la situación empeoró. Entre risas y comentarios aparentemente inofensivos, comenzaron a recordar momentos del pasado y a burlarse de todo aquello que yo había hecho por la familia. Hablaban de mis sacrificios como si fueran motivo de diversión y se referían a mi forma de amar como si se tratara de una señal de ingenuidad. Aquella noche me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme sin fuerzas. No lloraba por orgullo ni por las palabras que había escuchado. Lo que realmente me destruía era la sensación de que nada de lo que había hecho tenía valor para las personas por las que había entregado una parte tan importante de mi vida. Aún así, al día siguiente volví a levantarme. Seguí ayudando, seguí perdonando y seguí convenciéndome de que las cosas mejorarían porque todavía no estaba preparada para aceptar la verdad. Quería creer que se trataba de una mala etapa y que el cariño terminaría imponiéndose sobre cualquier problema. Ahora, viendo cómo aquella arrogancia comenzaba a desaparecer y cómo las expresiones de triunfo eran reemplazadas por una inquietud cada vez más evidente, no podía evitar recordar aquella vieja herida. La diferencia era que, en aquel tiempo, había sido yo quien soportó las lágrimas en silencio y quien regresó sola a una habitación tratando de reunir fuerzas para seguir adelante. Por primera vez, las cosas comenzaban a cambiar. La vida tiene una manera extraña de acomodar cada acción y, aunque nunca busqué venganza, era imposible ignorar la sensación de justicia que empezaba a aparecer frente a mis ojos. Quienes durante años se sintieron superiores comenzaban a experimentar la misma incertidumbre que tantas veces sembraron en los demás y esa tranquilidad que habían mostrado durante toda la tarde empezaba a desmoronarse poco a poco. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo todavía era pequeño comparado con lo que se acercaba. Aquella preocupación que empezaba a reflejarse en sus rostros era apenas el comienzo de algo mucho más grande, porque la verdad ya estaba demasiado cerca y, cuando finalmente saliera a la luz, no solo destruiría los planes que habían construido con tanta arrogancia, sino que también obligaría a todos los que los rodeaban a descubrir quiénes eran realmente. Y una vez que eso ocurriera, ninguna mentira sería suficiente para salvarlos de la vergüenza que estaba a punto de caer sobre ellos. Conforme avanzaban los minutos, aquella seguridad con la que habían entrado a mi casa comenzó a desaparecer y, en su lugar, empezó a crecer una inquietud que ninguno de los dos sabía cómo manejar. La alegría que los había acompañado durante toda la tarde se transformó lentamente en una tensión cada vez más evidente y los planes que habían hecho con tanta confianza dejaron de tener importancia frente a una realidad que se negaban a aceptar. Al principio intentaron convencerse de que se trataba de una simple dificultad y que todo terminaría resolviéndose como ellos querían. Durante años se habían acostumbrado a imponer su voluntad y estaban convencidos de que aquella situación no sería diferente. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, las respuestas que esperaban nunca aparecieron y la tranquilidad comenzó a convertirse en desesperación. La frustración empezó a dominar cada reacción. Aquella mujer que durante horas había recorrido la casa con una sonrisa llena de satisfacción ya no lograba ocultar el enojo. La calma desapareció de su rostro y fue reemplazada por una expresión llena de rabia e incredulidad. Resultaba evidente que algo no estaba saliendo como había imaginado y esa sensación parecía consumirla con cada minuto que pasaba. Muy cerca de ella, quien había destruido nuestro matrimonio tampoco conseguía conservar la compostura. La confianza con la que había hecho planes para una nueva vida se había convertido en ansiedad y la frustración comenzaba a reflejarse en cada movimiento. La idea de perder el control era algo a lo que nunca se había enfrentado y aquella situación estaba provocando una reacción que ni siquiera él mismo podía controlar. La tensión aumentó de tal manera que la calma desapareció por completo. La preocupación fue dejando espacio a la desesperación y aquella desesperación terminó transformándose en un escándalo que se hizo imposible de ocultar. Lo que había comenzado como una tarde de celebración estaba convirtiéndose en una escena llena de nervios, reclamos y movimientos impulsivos. Desde donde me encontraba, observaba cómo las máscaras que habían utilizado durante años comenzaban a caer una tras otra. La soberbia que tanto tiempo habían escondido detrás de falsas sonrisas ahora aparecía acompañada de una rabia que ya no podían disimular. Aquella escena comenzó a llamar la atención de quienes se encontraban cerca. La tranquilidad que normalmente reinaba en la zona había desaparecido y varias personas empezaron a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Poco a poco,
Algunas miradas curiosas comenzaron a dirigirse hacia la casa y la tensión dejó de ser un asunto privado. La situación se volvía más incómoda con cada instante. La desesperación seguía creciendo. La frustración comenzaba a dominarlos. Y el miedo a perder aquello que ya consideraban suyo estaba haciendo que mostraran una cara completamente distinta a la que siempre habían intentado presentar ante los demás. Nada de eso me producía alegría. Había sufrido demasiado para disfrutar el dolor de otras personas. Lo único que sentía era una profunda calma, porque comprendía que las consecuencias finalmente estaban alcanzando a quienes durante años se habían sentido intocables. Pero aquello todavía era apenas el comienzo. La verdadera vergüenza todavía no había llegado. La historia que durante tanto tiempo habían construido con mentiras estaba a punto de derrumbarse delante de personas que jamás imaginaron y, cuando eso ocurriera, ya no habría forma de ocultar quiénes eran realmente. Fue precisamente en medio de aquella creciente desesperación cuando una presencia inesperada apareció y cambió por completo el ambiente de la tarde. La llegada de esa persona provocó un silencio que nadie esperaba. Y en cuanto la reconocí, comprendí que el momento que había esperado durante semanas finalmente había llegado, porque alguien que conocía demasiadas verdades acababa de entrar en escena y su presencia marcaría el principio del fin para quienes habían creído que podían quedarse con todo. La llegada de aquella persona cambió por completo el ambiente que había dominado la casa durante toda la tarde, porque la tensión que ya comenzaba a reflejarse en los rostros de quienes todavía intentaban aferrarse a una victoria inexistente fue sustituida por una preocupación mucho más profunda al darse cuenta de que ya no se encontraban frente a una situación que pudieran controlar con mentiras o con la imagen que durante años habían construido ante los demás. Durante mucho tiempo consiguieron mantener una versión conveniente de la historia, repitiendo una y otra vez que yo era la responsable de todos los problemas y presentándose como víctimas de una mujer incapaz de valorar a su propia familia. Aquella imagen fue sostenida durante años gracias al silencio y a las apariencias, hasta el punto de que algunas personas terminaron creyendo una historia que nunca tuvo nada que ver con la realidad. Sin embargo, toda mentira llega a un momento en que deja de ser suficiente y, conforme pasaban los minutos, comenzaron a salir a la luz situaciones que durante mucho tiempo permanecieron ocultas. Muchas dudas que me habían acompañado durante años finalmente empezaron a tener sentido y varias piezas que parecían inconexas terminaron encajando de una manera que nadie esperaba. Poco a poco quedó claro que la manipulación no había comenzado con el divorcio ni con la traición que destruyó mi matrimonio, sino que había formado parte de nuestras vidas durante mucho más tiempo. Mientras yo me esforzaba por mantener unida a la familia y hacía sacrificios que parecían no tener fin, otras personas se encargaban de construir una realidad falsa en la que yo aparecía como la causa de todos los conflictos, ocultando que había sido precisamente mi paciencia la que había mantenido la estabilidad del hogar durante tantos años. Las personas que observaban aquella escena comenzaron a comprender que muchas cosas no eran como se les habían contado y las miradas empezaron a cambiar lentamente. Quienes antes escuchaban una sola versión de los hechos empezaban a descubrir que detrás de las apariencias existía una realidad completamente diferente y que la mujer a la que durante tanto tiempo señalaron como egoísta había sido la misma que trabajó, cuidó y renunció a sus propios sueños para sostener una familia que jamás supo valorar todo lo que recibió. La seguridad con la que habían actuado durante toda la tarde comenzó a desaparecer y aquella arrogancia que los había acompañado desde el momento en que entraron a mi casa fue sustituida por un nerviosismo imposible de ocultar. Por primera vez comprendieron que las mentiras que los habían protegido durante años comenzaban a derrumbarse delante de personas que jamás imaginaron y que la imagen que tanto esfuerzo habían dedicado a conservar se estaba rompiendo poco a poco. Desde donde me encontraba, observaba todo con una tranquilidad que nunca habría imaginado sentir, porque después de tantos años intentando defenderme y buscando explicaciones que nadie quería escuchar, finalmente era la verdad la que estaba hablando por mí y haciendo aquello que yo había dejado de intentar hacía mucho tiempo. Sin embargo, una parte de mí sabía que aquello todavía no era suficiente, porque las palabras podían ser discutidas y los recuerdos podían ser manipulados, pero la prueba que estaba a punto de aparecer no dejaría espacio para las excusas y terminaría destruyendo la última esperanza que todavía conservaban, ya que existían documentos capaces de demostrar una verdad que cambiaría para siempre el destino de todos los que se encontraban en aquella casa.
La tensión que se había apoderado de la casa desde la llegada de aquella persona alcanzó un punto que nadie habría imaginado al comienzo de aquella tarde. Lo que había empezado con sonrisas llenas de arrogancia y con planes construidos sobre una victoria que daban por segura terminó convirtiéndose en una escena marcada por la preocupación y por una desesperación que ya resultaba imposible de ocultar, porque las pruebas que finalmente habían salido a la luz destruyeron cualquier posibilidad de seguir sosteniendo las mentiras que durante años utilizaron para manipular a quienes los rodeaban. A esas alturas ya no se trataba de opiniones ni de recuerdos que pudieran discutirse. Existían documentos y registros imposibles de negar que demostraban que la realidad era muy diferente a la historia que habían repetido durante tanto tiempo. Conforme aquella verdad se hacía más evidente, la confianza con la que habían entrado cargando maletas y haciendo planes para el futuro desaparecía lentamente, dando paso a una angustia que aumentaba con cada minuto. Las personas que observaban la situación comenzaron a comprender que la imagen que durante años habían proyectado no era más que una apariencia cuidadosamente construida. Poco a poco, quienes antes escuchaban una sola versión de los hechos descubrieron que la mujer a la que tantas veces señalaron como responsable de los problemas había sido, en realidad, la misma que trabajó, cuidó y sacrificó sus propios sueños para mantener una familia que nunca supo valorar todo lo que recibió. Aquella mujer que durante años creyó tener derecho a decidir sobre la vida de los demás empezaba a comprender que la ambición y el orgullo la habían llevado demasiado lejos, mientras que quien destruyó nuestro matrimonio veía cómo la vida que había imaginado construir sobre mentiras comenzaba a derrumbarse delante de todos. La casa que durante tanto tiempo habían considerado su recompensa jamás sería parte de su futuro y los planes que habían construido con tanta seguridad desaparecían uno tras otro, dejando únicamente una sensación de derrota que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Lo que más me sorprendía era darme cuenta de que no sentía alegría por lo que estaba ocurriendo. Después de tantos años de sufrimiento, había imaginado muchas veces cómo sería el día en que la verdad saliera a la luz, pero la realidad fue muy diferente. No existía satisfacción ni deseos de humillar a nadie. Lo único que sentía era una profunda tranquilidad, porque finalmente había dejado de luchar contra algo que durante mucho tiempo estuvo fuera de mis manos y comprendía que las consecuencias siempre terminan alcanzando a las personas, incluso cuando creen que jamás tendrán que responder por sus acciones. Aquella derrota no había sido provocada por el odio ni por un deseo de venganza. Había nacido de las decisiones que ellos mismos tomaron y de la ambición que los llevó a destruir todo lo que alguna vez tuvieron. Durante demasiado tiempo confundieron mi silencio con debilidad y pensaron que podían aprovecharse de las personas sin enfrentar consecuencias, sin darse cuenta de que la verdad siempre encuentra el momento adecuado para aparecer. Sin embargo, mientras observaba cómo aquella historia llegaba a su final, comprendí que todavía faltaba algo importante. Después de tantos años de lágrimas y sacrificios, la vida todavía me tenía reservada una última lección, una que no estaría marcada por el rencor ni por la necesidad de demostrar nada, porque al final descubriría que la verdadera victoria nunca consiste en ver caer a quienes te hicieron daño, sino en recuperar la paz que un día te arrebataron. Conforme la tensión comenzaba a desaparecer y el silencio ocupaba el lugar que durante horas había pertenecido al caos, comprendí que aquella historia que tanto dolor me había causado finalmente estaba llegando a su fin. Resultaba extraño mirar a mi alrededor y darme cuenta de que las personas que durante años habían dominado mi vida con críticas, manipulación y desprecio ya no tenían el poder que alguna vez ejercieron sobre mí. Lo que más me sorprendía era descubrir que, después de todo lo ocurrido, no existía rencor en mi corazón, porque el sufrimiento me había enseñado algo que jamás había entendido en los momentos más difíciles. Durante mucho tiempo creí que hacer justicia significaba demostrar quién tenía razón o ver cómo quienes me habían lastimado sufrían el mismo dolor que me provocaron. Sin embargo, con el paso de los años comprendí que la vida funciona de una manera muy diferente. Las heridas no sanan con venganza y las traiciones no desaparecen porque otros caigan. La verdadera paz llega cuando uno deja de cargar con aquello que nunca debió pertenecerle. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. Aquella angustia que había acompañado tantas noches de insomnio y aquellas lágrimas que derramé en silencio durante años finalmente comenzaban a perder fuerza. La mujer que había soportado humillaciones por miedo a quedarse sola había desaparecido y, en su lugar, permanecía alguien que había aprendido a valorarse sin necesitar la aprobación de quienes jamás supieron amar de verdad.
Miré la casa con otros ojos y comprendí que no se trataba únicamente del lugar donde crecí o del último recuerdo de mis padres. También representaba una promesa que me hice a mí misma cuando todo parecía perdido. La promesa de no volver a permitir que nadie destruyera mi dignidad ni me convenciera de que merecía menos de lo que realmente valía. Con el paso de los días, la tranquilidad regresó poco a poco. Algunas heridas tardaron más en sanar y hubo momentos en los que los recuerdos todavía lograban hacerme llorar, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de una mujer que finalmente había dejado atrás una vida construida sobre sacrificios que nadie valoró y que comenzaba a descubrir que todavía era posible volver a ser feliz. Muchas veces recordé a mis padres y las enseñanzas que me dejaron. Ellos nunca me enseñaron a odiar y tampoco me educaron para devolver maldad con maldad. Me enseñaron a trabajar, a respetar y a caminar con dignidad incluso en los momentos más difíciles. Tal vez por eso, cuando todo terminó, comprendí que la mayor victoria no consistía en ver a otros perderlo todo, sino en haber conservado aquello que realmente importaba. Porque las personas que destruyen a otros terminan perdiendo exactamente aquello que creían tener asegurado. Quienes utilizan el amor de alguien como una herramienta para obtener beneficios materiales suelen descubrir demasiado tarde que la ambición nunca llena los vacíos del corazón y que una vida construida sobre mentiras siempre termina derrumbándose. Por mi parte, ya no necesitaba demostrar nada. Había pasado demasiados años buscando ser suficiente para personas que nunca estuvieron dispuestas a valorar lo que recibían. Aquella etapa había terminado y, junto con ella, desapareció también la necesidad de seguir cargando dolores que no me pertenecían. Hoy, cuando recuerdo todo lo que sucedió, ya no pienso en la traición ni en las humillaciones que soporté. Prefiero recordar la lección que cambió mi vida para siempre, porque entendí que perder a ciertas personas no siempre es una tragedia. En ocasiones, la vida aleja de nuestro camino a quienes jamás merecieron caminar a nuestro lado. Y si algo aprendí después de aquella tarde en la que entraron a mi casa convencidos de que me arrebatarían todo, es que una mujer no pierde cuando deja atrás a quienes la traicionaron. La verdadera derrota pertenece a quienes, por ambición y orgullo, son capaces de destruir a las personas que más los amaron, porque tarde o temprano descubren que hay cosas que el dinero nunca podrá comprar y que ninguna victoria vale la pena cuando para conseguirla es necesario perder la dignidad y el respeto. Desde entonces vivo en paz. Y cada vez que abro la puerta de mi hogar y siento la presencia de los recuerdos que todavía habitan entre aquellas paredes, agradezco en silencio por haber comprendido a tiempo que la familia no siempre está formada por las personas que llevan nuestro apellido, sino por aquellas que cuidan nuestro corazón cuando el mundo parece derrumbarse, porque al final la vida siempre termina revelando quiénes merecen quedarse y quiénes, aunque alguna vez los hayamos amado, estaban destinados a convertirse solamente en una lección.